Hola amigos, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar del amor, pero no del amor como lo pintan los poetas, no del amor puro que eleva el alma y ennoblece el espíritu. No, vamos a hablar del amor real, del amor que destruye, del amor que traiciona, del amor que arde tan intenso que consume todo a su paso y no deja más que cenizas, porque hay algo que nadie quiere recordar. Antes de que existiera el amor, había orden. Los dioses gobernaban el cosmos con mano firme, cada uno en su lugar, cada uno con su función. El cielo, el mar, el inframundo, todo perfectamente dividido, todo perfectamente controlado. Y entonces nació Afrodita, y con ella llegó el caos, la diosa del amor, la más hermosa que jamás existió, cuya simple presencia podía hacer que los inmortales olvidaran su dignidad, su poder, su propósito. Ella no vino a traer orden, vino a romperlo, porque el amor no obedece reglas, el amor no respeta jerarquías, el amor no le importa si eres rey de los dioses o el más humilde de los mortales. Cuando llega, arrasa, y los dioses, esos seres que creíamos todopoderosos, resultaron ser tan vulnerables como cualquiera de nosotros. Esta noche vamos a contar 3 historias, 3 amores que sacudieron el Olimpo, 3 pasiones que cambiaron el destino de dioses y mortales. Y cuando terminemos, tal vez entiendas por qué los antiguos le tenían más miedo a Afrodita que a Zeus mismo. Antes de que sigamos, si disfrutas de este contenido, déjame un like y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Alguna vez has amado tan intenso que olvidaste quién eras? Los dioses lo hicieron y pagaron el precio. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y dejemos que la primera historia nos muestre lo que sucede cuando la belleza perfecta se encuentra con el matrimonio equivocado. Afrodita no pidió nacer, ninguno de nosotros lo hace, pero su nacimiento fue particularmente violento. Nació de la espuma del mar, del acto más brutal imaginable. Cuando Cronos castró a su padre Urano y arrojó sus genitales al océano, la sangre y el semen se mezclaron con las olas, y de esa mezcla surgió ella, belleza nacida de violencia, amor nacido de odio. Ya desde el principio había contradicción en su esencia. Emergió del mar completamente formada, adulta, perfecta. Las olas la llevaron a la costa de Chipre, y donde sus pies tocaron la arena, florecieron rosas. Los vientos la vistieron, las horas la adornaron con joyas que brillaban como estrellas capturadas, y cuando llegó al Olimpo, cada dios que la vio supo inmediatamente que esto era un problema, porque Afrodita no era solo hermosa. Esa palabra es insuficiente. Ella era la belleza misma. Mirarla era olvidar tu propio nombre. Estar cerca de ella era sentir que todo lo demás en el universo perdía importancia. Y los dioses, esos seres inmortales, con egos del tamaño de galaxias, se volvieron locos. Apolo la quería, Ares la quería, Poseidón la quería, Hermes la quería. Incluso Zeus, que ya tenía suficientes problemas con Hera, sentía esa atracción magnética que Afrodita irradiaba como el sol irradia luz. Y Zeus, siendo Zeus, vio el desastre que se avecinaba. Si dejaba que los dioses pelearan por ella, habría guerra. No la guerra ordenada que Ares comandaba, guerra caótica, guerra estúpida, guerra por una mujer que ninguno de ellos podía realmente poseer, porque ella era el deseo mismo, hecho carne. Así que Zeus tomó una decisión que parecía sabia en ese momento, pero que resultaría ser el comienzo de algo mucho peor. La casó con Hefesto. Hefesto, el dios herrero,
el único olímpico que no era hermoso, cojo desde que Zeus lo arrojó del Olimpo en un ataque de ira, o desde su nacimiento, según otras versiones. No importaba cuándo había ocurrido, lo que importaba era el resultado. Hefesto era feo, sudoroso, cubierto de hollín de su fragua. Sus manos eran fuertes, sí, capaces de crear maravillas que ni los otros dioses podían imaginar, pero no eran manos que una diosa del amor desearía sentir sobre su piel. Zeus razonó que Hefesto era el único que no causaría problemas. Era leal, trabajador, no ambicioso políticamente, y sobre todo, estaría tan agradecido de tener a Afrodita que nunca se atrevería a causar problemas. Era el esposo perfecto, seguro, aburrido, inofensivo. Para Hefesto fue un sueño hecho realidad. Para Afrodita fue una sentencia de prisión. Imagina ser la encarnación del deseo, la pasión, la atracción irresistible, y estar atada para siempre a alguien que te repele. No porque sea malo. Hefesto no era malo. Era amable, gentil, le hacía joyas hermosas, cada una obra maestra. Le construyó un palacio que brillaba como el sol capturado en oro. La trataba como si fuera la criatura más preciosa del universo, porque para él lo era, pero ella no lo quería, no podía. Y cada noche que pasaba en ese palacio dorado, cada noche que Hefesto la miraba con esos ojos llenos de adoración patética, algo dentro de ella se endurecía. El resentimiento crecía como hiedra venenosa, enroscándose alrededor de su corazón hasta que apenas podía respirar, sin sentir la injusticia de todo. Los otros dioses la miraban con lástima, o con alivio secreto de que no hubieran sido ellos los elegidos para ese matrimonio desastroso. Las diosas, Hera especialmente, la veían como una lección. Esto es lo que pasa cuando los hombres deciden tu destino. Incluso la belleza perfecta no te salva de convertirte en moneda de cambio. Y entonces, en medio de toda esa infelicidad dorada, Afrodita conoció a Ares, o más bien, lo vio realmente por primera vez. Ares había estado allí siempre, dios de la guerra, hermano de Hefesto por parte de Zeus y Hera, pero ahora, vista a través del prisma de su matrimonio miserable, Ares se veía diferente. Era todo lo que Hefesto no era, alto donde Hefesto cojeaba, hermoso donde Hefesto era tosco, peligroso donde Hefesto era seguro. Ares era violencia encarnada, sangre y gloria, el grito de batalla y el sabor del metal. Donde iba, el conflicto lo seguía como una sombra fiel. No era particularmente inteligente, no era sutil, pero era intenso. Y después de años de la gentileza tediosa de Hefesto, intensidad era exactamente lo que Afrodita ansiaba. El primer encuentro fue, casi accidental, un banquete en el Olimpo. Hefesto trabajando en su fragua como siempre, demasiado absorto en su última creación para acompañar a su esposa. Afrodita, sola entre dioses que la deseaban, pero no se atrevían a tocarla, aburrida hasta la desesperación, y Ares, recién llegado de alguna escaramuza mortal, todavía con el olor a batalla en la piel. Sus ojos se encontraron a través del salón, y en ese momento algo se encendió. No amor. Los dioses rara vez experimentaban algo tan inocente como amor. Era deseo, puro, crudo, irresistible. La diosa del amor, sintiendo por primera vez lo que había hecho sentir a innumerables otros. No hablaron esa noche. No necesitaban hacerlo. El lenguaje entre ellos era más antiguo que las palabras. Era el idioma del cuerpo, de las miradas que duran un segundo demasiado, de las sonrisas que prometen cosas que no deberían prometerse. Pero ambos sabían que esto era peligroso. Afrodita estaba casada, y no con cualquier dios.
con el hermano de Ares. En el Olimpo, como en cualquier familia disfuncional, había reglas no escritas, líneas que no se cruzaban. El adulterio era común, esperado incluso. Zeus lo practicaba con dedicación religiosa, pero hacerlo con el cónyuge de tu hermano, eso era otra cosa. Eso era declarar guerra. Y tal vez eso era exactamente lo que los atraía. Ares era el dios de la guerra. El conflicto lo alimentaba. Y Afrodita, atrapada en su jaula dorada, necesitaba algo que la hiciera sentir viva nuevamente. Algo prohibido. Algo que ardiera lo suficientemente caliente para derretir las barras de su prisión. El segundo encuentro fue planeado. Afrodita envió un mensaje. Ares respondió. Se encontraron lejos del Olimpo, en un bosque sagrado, donde los mortales dejaban ofrendas y donde ningún dios tenía razón para estar. Y allí, bajo árboles tan antiguos que habían visto nacer el mundo, cruzaron la línea. Fue todo lo que el matrimonio con Hefesto no era. Intenso, apasionado, salvaje. Ares la tomó como un conquistador toma una ciudad. Afrodita se entregó como el mar se entrega a la tormenta. No había gentileza, no había ternura, solo necesidad, solo fuego, consumiéndose a sí mismo. Y cuando terminó, cuando yacían entre las hojas caídas, con la respiración agitada y la piel brillando con sudor divino, ambos sabían que esto no sería la última vez. No podía serlo. Habían probado algo que los mortales persiguen toda su vida y rara vez encuentran: pasión pura, sin restricciones, sin consecuencias. O eso pensaban. Los encuentros se volvieron regulares, casi rutinarios en su frecuencia. Cada vez que Hefesto estaba absorto en su trabajo, lo cual era casi siempre, Afrodita desaparecía. A veces, Ares venía a ella, deslizándose en su palacio como una sombra armada. Otras veces, ella iba a él, visitando su templo o encontrándolo en campos de batalla donde todavía resonaban los ecos de violencia reciente. Se volvieron descuidados, arrogantes, como todos los amantes que creen que su secreto es más inteligente que el resto del mundo. Afrodita dejaba de inventar excusas elaboradas. Ares dejaba de disimular su desprecio por su hermano. Y en el Olimpo, donde los secretos duraban tanto como el rocío de la mañana, todos comenzaron a saberlo. Todos excepto Hefesto. O quizás él sí lo sabía. Quizás lo había sabido desde el principio. Pero conocer algo y confrontarlo son dos cosas completamente diferentes. Conocerlo significa vivir con la duda. Confrontarlo significa destruir la ilusión. Y Hefesto se aferraba a su ilusión, como un náufrago se aferra a madera flotante, hasta que Helios habló. Helios, el titán del sol, veía todo. Era su maldición y su don. Cada día atravesaba el cielo en su carro dorado, y nada escapaba a su mirada. Veía los crímenes de los mortales, veía las traiciones de los dioses, y durante meses había visto a Afrodita y Ares encontrándose en lugares que creían secretos, haciendo cosas que creían ocultas. ¿Por qué Helios decidió contarle a Hefesto? Las razones varían según quien cuente la historia. Algunos dicen que fue compasión, otros que fue venganza por algún insulto olvidado. Pero la verdad probablemente es más simple. Helios estaba aburrido. Los inmortales viven tanto que el drama se convierte en entretenimiento. Y este drama prometía ser espectacular. Encontró a Hefesto en su fragua, como siempre. El dios herrero estaba trabajando en algo delicado, una cadena tan fina que era casi invisible, pero tan fuerte que podría contener incluso a un dios. Ironía que se volvería obvia solo más tarde. Helios habló sin rodeos. Los dioses del sol no conocen la sutileza.
Le dijo a Hefesto exactamente lo que había visto, dónde, cuándo, con cuánta frecuencia y con cuánto abandono Afrodita y Ares se entregaban el uno al otro mientras Hefesto trabajaba en su fragua, creando belleza para una esposa que lo traicionaba con su propio hermano. Hefesto no habló, no se movió. Las palabras de Helios cayeron sobre él como martillazos, cada una destrozando un pedazo diferente de la ilusión que había construido tan cuidadosamente. Helios, incómodo por el silencio, eventualmente se fue, y Hefesto se quedó solo en su fragua, rodeado por el calor de sus hornos y el frío de la verdad. El dolor llegó primero, un dolor tan agudo que ni todo el fuego de su fragua podría quemar. Ella no lo amaba, nunca lo había amado. Lo sabía, siempre lo había sabido en algún nivel profundo que se negaba a reconocer. Pero saber algo y tenerlo confirmado son diferentes universos de sufrimiento. Luego vino la humillación. Su hermano, su propio hermano, Ares, que siempre lo había mirado con desprecio, apenas disfrazado. Ares, que consideraba su cojera una debilidad y su oficio algo inferior a la gloria de la batalla. Ares había tomado lo único hermoso que Hefesto había tenido jamás, y Afrodita se lo había permitido. No, lo había buscado. Había elegido activamente al hermano que lo despreciaba sobre el esposo que la adoraba. Y finalmente, bajo el dolor y la humillación, creció algo más frío, más peligroso. Ira, la clase de ira que solo un artesano puede sentir, paciente, metódica, fría como el metal, antes de entrar en la fragua y salir transformado en arma. Hefesto no confrontó a Afrodita, no buscó a Ares para un combate que sabía que perdería. Los músculos de un herrero son fuertes, pero no son los músculos de un dios de la guerra. No, Hefesto haría lo que sabía hacer mejor. Crearía, y su creación sería su venganza. Trabajó durante días, semanas quizás. El tiempo pierde significado cuando estás consumido por un propósito. Tomó las cadenas que había estado forjando, esas cadenas invisibles pero irrompibles, y las tejió en una red tan fina que era invisible a simple vista, tan ligera que flotaba como telaraña, pero tan fuerte que ni Zeus mismo podría romperla. La instaló sobre su cama, la cama matrimonial que compartía con Afrodita, la cama donde ella lo toleraba con paciencia forzada, la cama que pronto sería el escenario de su traición final. Cada eslabón estaba perfectamente colocado. Cada nudo era una obra de arte. Era, tal vez, la mejor cosa que Hefesto había creado jamás. Un instrumento de justicia tan elegante como letal. Y entonces esperó. No tuvo que esperar mucho. Le dijo a Afrodita que tenía que hacer un viaje, negocios en otra ciudad. Tal vez estaría fuera una semana. Ella asintió con esa sonrisa que había perfeccionado, la que no llegaba a sus ojos, y en el momento en que el carro de Hefesto desapareció en el horizonte, envió palabra a Ares. Ven ahora, mi esposo se ha ido. Finalmente tenemos tiempo. Finalmente tenemos privacidad. Finalmente tenemos la cama, que por derecho debería haber sido tuya desde el principio. Ares no necesitó más invitación. Llegó al palacio de Hefesto con la arrogancia de un conquistador reclamando botín. Afrodita lo recibió, vestida con nada más que perfume y anticipación, y juntos, sin saber que estaban siendo observados, sin saber que cada paso los llevaba más profundo en la trampa, se dirigieron al dormitorio. Se entregaron el uno al otro con el abandono de quienes creen que finalmente están a salvo, finalmente sin miedo, finalmente sin restricciones. Ares fue como siempre, intenso y exigente. Afrodita fue como siempre, rendida y voraz.
se enredaron en las sábanas, en los brazos del otro, en su propia arrogancia, y no notaron cuando sus movimientos activaron el mecanismo que Hefesto había instalado tan cuidadosamente. La red cayó, invisible, silenciosa, perfecta. Se cerró sobre ellos como las fauces de alguna bestia divina, y de repente, en medio de su pasión, se encontraron atrapados. No podían moverse, no podían separarse. Estaban congelados en el momento exacto de su traición, unidos en la posición más íntima, vulnerables como nunca antes habían estado. Ares tiró de las cadenas, sus músculos, que podían levantar montañas, tensándose hasta el punto de ruptura. Pero las cadenas no cedieron, ni un milímetro. Afrodita intentó usar su encanto, su poder sobre el deseo, pero las cadenas eran inmunes a su magia. Habían sido hechas específicamente para esto, para este momento, con este propósito. El pánico comenzó a establecerse, y entonces escucharon pasos, pesados, irregulares, el sonido distintivo de alguien que cojea. Hefesto había regresado, por supuesto que había regresado. Nunca se había ido realmente. Había estado esperando justo fuera de las puertas de su propio palacio, dándoles tiempo suficiente para condenarse. Entró al dormitorio sin prisa. Miró la cama donde su esposa y su hermano estaban atrapados, desnudos, expuestos, indefensos, y en su rostro feo, normalmente tan gentil, había una expresión que ninguno de ellos había visto antes: satisfacción, fría, absoluta. Afrodita intentó hablar. La diosa cuyas palabras podían seducir incluso al más virtuoso encontró su voz atrapada en su garganta. Ares maldijo, amenazó, prometió violencia, pero sus amenazas sonaban huecas cuando estaba enredado como un pez en una red. Y Hefesto simplemente sonrió, una sonrisa sin humor, sin alegría, solo el triunfo amargo de quien finalmente ha probado estar en lo correcto. Y entonces pronunció las palabras que convertirían su humillación privada en espectáculo público. Vengan todos, vengan a ver, que todos los dioses del Olimpo sean testigos de lo que he encontrado en mi propia cama. La voz de Hefesto resonó no solo en su palacio, sino a través de todo el Olimpo. Era una invitación, una convocatoria, un desafío, y los dioses, siempre ávidos de drama, respondieron. Llegaron en masa. Zeus primero, porque ningún dios se atrevía a llegar antes que el rey. Luego Poseidón, Apolo, Hermes. Uno por uno llenaron el dormitorio, sus ojos cayendo sobre el espectáculo que Hefesto había orquestado. Afrodita y Ares, los amantes más bellos del Olimpo, atrapados en la red más ingeniosa jamás creada, desnudos y expuestos para el entretenimiento de todos. Las diosas se negaron a entrar. Hera, Atenea, Artemisa, todas permanecieron afuera, no por pudor. Los dioses no conocían el pudor, sino por solidaridad femenina que corría más profundo que cualquier rivalidad. Afrodita podía ser imprudente, traidora, arrogante, pero era una mujer siendo humillada por hombres, y las diosas entendían, en un nivel que los dioses nunca podrían, lo que eso significaba. Pero los dioses masculinos no mostraron tal restricción. Se apiñaron alrededor de la cama como espectadores en algún juego cruel. Algunos rieron abiertamente, otros ocultaron sus sonrisas detrás de manos diplomáticas, pero todos miraban, todos juzgaban, y Afrodita, la diosa que había hecho arrodillarse a imperios con su belleza, sentía algo que nunca había sentido antes: vergüenza. Apolo hizo un comentario sobre el contraste entre la belleza de Afrodita y la fealdad de Hefesto, supuestamente en solidaridad con el herrero,
pero que solo profundizaba la herida. Hermes, siempre el bromista, dijo que él cambiaría lugares con Ares, incluso atrapado si significaba estar tan cerca de Afrodita. Las risas siguieron, duras, masculinas, crueles. Zeus intentó traer orden. Como rey, como padre de la mitad de los presentes, se suponía que debía mediar, pero incluso él no podía ocultar completamente el brillo de diversión en sus ojos. Esto era entretenimiento de la más alta calidad, y en el Olimpo, donde la eternidad hacía que los días fueran indistinguibles, el entretenimiento era moneda más valiosa que el oro. Le ordenó a Hefesto que liberara a los prisioneros. Hefesto se negó. Los había atrapado legalmente, señaló. Eran culpables. Todos eran testigos. Y según las leyes que el propio Zeus había establecido, tenía derecho a compensación. No liberaría a nadie hasta que se le pagara por la humillación que había sufrido. Poseidón, siempre el negociador cuando no estaba destruyendo ciudades con terremotos, intervino. Ofreció pagar él mismo la compensación. Lo que Hefesto pidiera, solo que liberara a Ares, y tal vez, solo tal vez, dejara de hacer este espectáculo que, por entretenido que fuera, estaba comenzando a hacerlos sentir incómodos a todos. Hefesto consideró, miró a su hermano, todavía enredado en las cadenas, miró a Afrodita, con lágrimas corriendo por su rostro perfecto, por primera vez en su existencia, y algo en él, tal vez un último residuo de la gentileza que una vez lo había definido, cedió, aceptó la oferta de Poseidón, y con un gesto, las cadenas se aflojaron. Ares se liberó primero, su rostro rojo de furia y humillación. No miró a Hefesto, no miró a nadie, simplemente desapareció, teletransportándose a Tracia, su tierra favorita, donde podría ocultar su vergüenza en la gloria de batallas sin fin. Afrodita fue más lenta en liberarse. Cuando finalmente se puso de pie, envolviendo las sábanas alrededor de su cuerpo, como si pudieran protegerla de todas esas miradas, sus ojos encontraron los de Hefesto, y por un momento, solo un momento, algo pasó entre ellos. No perdón, no reconciliación, solo reconocimiento de que ambos habían perdido algo que nunca podrían recuperar. Ella huyó a Chipre, su lugar de nacimiento. Se sumergió en el mar del que una vez había emergido, intentando lavar la vergüenza como si fuera suciedad física. Pero la vergüenza no funciona así. Se aferra, se arraiga, y Afrodita, que nunca había conocido la humillación, ahora llevaba una marca que ninguna cantidad de belleza podría ocultar. Los dioses eventualmente se dispersaron, llevando con ellos la historia que sería contada y recontada en innumerables banquetes. Se convirtió en chiste, en advertencia, en entretenimiento. La vez que el más listo de los dioses atrapó a los más hermosos, la vez que la belleza y la fuerza fueron vencidas por la inteligencia y la paciencia. Hefesto regresó a su fragua, solo de nuevo, siempre solo. Había obtenido su venganza, había probado su punto, había demostrado que incluso el esposo feo, el dios al que todos subestimaban, podía superar a aquellos que lo miraban con desprecio. Pero la victoria sabía a cenizas, porque al final seguía siendo el dios cuya esposa había preferido a su hermano, y ninguna red ingeniosa podría cambiar eso. El matrimonio continuó, técnicamente. Afrodita seguía siendo su esposa ante los ojos del Olimpo, pero algo fundamental se había roto. Ya no había ni siquiera la pretensión de afecto, ya no había conversaciones gentiles sobre la nada. Solo existían, en el mismo espacio, dos personas atadas por ley divina, pero separadas por un abismo
que ningún puente podría cruzar. Afrodita eventualmente tomaría otros amantes: Adonis el mortal, Anquises el príncipe troyano, cada uno más una declaración que un romance, una forma de decir que si no podía tener felicidad, al menos tendría libertad. Hefesto no la detuvo, ya no le importaba. Había gastado toda su capacidad de importar en esa red perfecta. Ares también continuó: más batallas, más violencia, más conquistas de todo tipo, pero nunca volvió al palacio de Hefesto, y cuando ocasionalmente se cruzaba con Afrodita en algún banquete olímpico, desviaban la mirada. Demasiada vergüenza, demasiado recuerdo de estar atrapados, expuestos, juzgados. Los mortales que escucharon la historia la interpretaron de diferentes maneras. Algunos la vieron como advertencia contra el adulterio, otros como prueba de que incluso los dioses eran tan falibles como ellos, y algunos, los más sabios quizás, la vieron como lo que realmente era: una tragedia donde todos perdieron. Afrodita perdió su dignidad, Ares perdió su orgullo, Hefesto perdió cualquier posibilidad de amor verdadero, porque eso es lo que el amor hace cuando se tuerce, cuando se mezcla con obligación y resentimiento y deseo mal dirigido. No eleva, no ennoblece, simplemente destruye y deja a todos los involucrados preguntándose cómo algo que se suponía tan hermoso terminó siendo tan feo. Y en algún lugar, en el trasfondo de todo esto, Afrodita misma reflexionaba sobre la ironía. Ella era la diosa del amor. Su poder era hacer que otros lo sintieran, pero ella misma nunca lo había experimentado realmente. No el tipo de amor que los poetas cantan, no el tipo que hace que la vida valga la pena vivirla. Solo había conocido deseo, pasión, atracción, todas las sombras del amor sin su sustancia. Y tal vez ese era su castigo verdadero, no la red de Hefesto, no la humillación pública, sino esto: ser la diosa del amor y nunca conocer verdaderamente lo que eso significa. Hefesto en su fragua, Afrodita en su palacio vacío, Ares en sus campos de batalla. Tres dioses, cada uno atrapado en su propia prisión. Las cadenas de Hefesto al menos podían romperse. Estas otras cadenas, las del corazón y el orgullo y el arrepentimiento, esas eran eternas. Y la próxima vez que los mortales rezaran a Afrodita por amor, ella escucharía con algo que podría haber sido envidia, porque ellos al menos tenían la esperanza de encontrarlo. Ella sabía mejor, había visto detrás de la cortina, había vivido la realidad detrás del mito, y la realidad era que el amor, ese amor real del que hablan las historias, podría no existir en absoluto, solo diferentes grados de necesidad disfrazados con nombres más bonitos. Pero los mortales nunca sabrían eso. Seguirían rezando, seguirían esperando, seguirían creyendo que en algún lugar existía ese amor perfecto que hacía que todo valiera la pena. Y Afrodita seguiría escuchando y concediendo deseos y ocultando la verdad detrás de su sonrisa perfecta, que incluso los dioses, especialmente los dioses, no sabían nada sobre el amor. Pero Afrodita y Ares no fueron los únicos dioses cuyas pasiones causaron caos. De hecho, comparados con lo que venía, su escándalo era casi inocente, porque había un dios cuyas traiciones eran tan numerosas que los bardos perdían la cuenta. Un dios que no se contentaba con una amante, o dos, o 10. Un dios que veía a cada mujer hermosa como un desafío personal, como algo que debía conquistar sin importar el costo. Zeus, rey del Olimpo, gobernante del cielo, y el esposo más infiel que jamás existió. Si te está gustando esta historia,
Déjame en los comentarios qué piensas de Afrodita. ¿Era víctima o villana? ¿Tuvo elección en algo de esto? Me encantaría saber tu opinión. Ahora respira profundo. Ponte más cómodo, porque la siguiente historia es sobre engaño, sobre un Dios tan desesperado por ocultar sus aventuras que se transformaba en animales, en fenómenos naturales, en cualquier cosa que le permitiera tocar lo que no debía tocar, y sobre las mujeres que pagaron el precio de ser deseadas por alguien que no aceptaba un no como respuesta. Hera sabía, siempre sabía. Cada vez que Zeus desaparecía con alguna excusa transparente sobre asuntos divinos que requerían su atención personal, cada vez que regresaba con esa sonrisa culpable que intentaba ocultar detrás de su barba, cada vez que otro semidios aparecía en el mundo, fruto de otra conquista que Zeus creía secreta, ella sabía, y su furia era una cosa viviente que atravesaba el Olimpo como relámpagos en tormenta. Pero Zeus no se detenía, no podía detenerse, porque para él, cada mujer hermosa era una prueba de su poder. Cada conquista era una confirmación de que era el rey, de que podía tener lo que quisiera, cuando lo quisiera, sin consecuencias, excepto que sí había consecuencias. Siempre las había, solo que nunca recaían sobre él. Esta noche vamos a hablar de 3 mujeres, 3 mortales, cuyas vidas fueron destrozadas por el deseo de un dios. 3 transformaciones que Zeus usó para ocultar sus crímenes, porque eso es lo que eran, no aventuras románticas, no historias de amor, crímenes disfrazados de mito. Europa, Leda, Danae. 3 nombres, 3 tragedias, 3 formas en que un dios probó que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando terminemos, tal vez entiendas por qué los antiguos le temían a Zeus tanto como lo veneraban. Europa era una princesa fenicia, hija del rey Agenor. Vivía en Tiro, esa ciudad antigua donde el mar besaba la costa y los mercaderes traían tesoros de tierras lejanas. Era hermosa, sí, pero su belleza no era el tipo que causa guerras. Era más sutil, más real, el tipo de belleza que se nota en la forma en que alguien se mueve, en cómo ríe, en los pequeños gestos que revelan el alma debajo de la piel. Tenía 16 años, tal vez 17. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo, pero era joven, demasiado joven para lo que estaba por venir. Zeus la vio durante uno de sus paseos celestiales, esos momentos en que el rey de los dioses miraba hacia abajo y observaba a los mortales como si fueran piezas en un tablero de juego. Y cuando sus ojos cayeron sobre Europa, algo en él se encendió, esa hambre que nunca parecía saciarse, sin importar cuántas veces la alimentara. La quería, tenía que tenerla. El hecho de que ella fuera mortal, de que fuera joven, de que no tuviera forma de resistirse a un dios, nada de eso importaba. Zeus había decidido, y cuando Zeus decidía, el cosmos se reorganizaba para cumplir su voluntad. Pero había un problema. Bueno, varios problemas. Primero, Hera, su esposa, tenía el molesto hábito de descubrir sus aventuras y castigar a las mujeres involucradas. No a Zeus, nunca a Zeus, siempre a las mujeres, como si ellas tuvieran elección cuando un dios las deseaba. Segundo, Europa no vivía sola en algún lugar remoto. Vivía en un palacio, rodeada de guardias y sirvientes y familia. No podía simplemente aparecer y tomarla sin que nadie lo notara. Entonces, Zeus hizo lo que siempre hacía cuando las circunstancias requerían subterfugio. Se transformó. Esta vez eligió la forma de un toro. No cualquier toro, un toro blanco, tan blanco que brillaba como si estuviera hecho de luna capturada. Sus cuernos eran como marfil pulido,
Sus ojos eran mansos, casi humanos en su inteligencia. Era el toro más hermoso que jamás existió, porque Zeus no hacía nada a medias, ni siquiera sus engaños. Apareció en la playa donde Europa y sus amigas solían jugar. Simplemente estaba allí una mañana, pastando tranquilamente cerca del agua, tan manso que parecía inofensivo. Las chicas lo notaron, por supuesto. ¿Cómo no notarlo? Y siendo jóvenes, siendo inocentes, siendo completamente ignorantes del peligro, se acercaron. Europa fue la más valiente, o tal vez la más tonta. Es difícil distinguir entre valentía e ignorancia cuando eres tan joven. Se acercó al toro, extendió su mano, tocó su pelaje suave. El toro no se movió, no hizo nada amenazante, solo la miró con esos ojos extrañamente inteligentes y esperó. Sus amigas la animaron, que se subiera, que lo montara, solo por diversión, solo para ver qué pasaba. Y Europa, riendo, sin saber que cada paso la llevaba más cerca del desastre, trepó al lomo del toro. El momento en que estuvo segura sobre él, todo cambió. El toro, que había sido tan manso, se movió, rápido, más rápido de lo que cualquier animal debería moverse. Corrió hacia el mar y Europa, aferrándose a sus cuernos, gritó. Sus amigas gritaron, pero ya era demasiado tarde. El toro entró al agua y no se detuvo. Siguió corriendo, o nadando, o volando, porque en ese punto las leyes de la naturaleza habían dejado de aplicarse. Las olas se apartaban ante él, los peces saltaban a su alrededor como escolta, y Europa, aterrorizada, se aferraba mientras su hogar desaparecía en el horizonte. No podía saltar, no al mar abierto, no podía gritar por ayuda, no había nadie que pudiera escucharla, solo podía aferrarse y rezar a los dioses, sin saber que era precisamente un dios quien la había atrapado. Cruzaron el Mediterráneo, toda esa vasta extensión de agua que separaba continentes, y eventualmente, después de lo que debió sentirse como una eternidad, llegaron a Creta. El toro salió del agua, llevándola a una playa desierta, y allí finalmente se detuvo. Europa se deslizó de su lomo, temblando, empapada, aterrorizada, y entonces el toro comenzó a cambiar. Los huesos se reorganizaron, el pelaje desapareció, la forma se torció y reformó, y donde había estado el toro, ahora había un hombre, no, un dios, Zeus, en toda su gloria divina, sonriendo como si hubiera hecho algo encantador en lugar de algo monstruoso. Le dijo quién era, como si eso hiciera que todo estuviera bien, como si ser violada por un rey fuera mejor que ser violada por un campesino. Le dijo que la amaba, esa palabra que los dioses usaban tan libremente, sin entender realmente su significado. Le dijo que le daría hijos, que serían reyes, como si eso fuera compensación. Europa no tuvo elección, nunca la tuvo. ¿Qué hace una mortal de 16 años cuando un dios declara que la desea? ¿Luchar? ¿Resistir? Zeus podría destruirla con un pensamiento. Podría destruir toda su familia, toda su ciudad, todo su reino. Y ambos lo sabían. Así que Europa sobrevivió de la única forma que pudo. Se rindió, se adaptó, se convirtió en lo que Zeus quería que fuera. Y con el tiempo tuvo sus hijos, Minos, Radamantis, Sarpedón, cada uno destinado a la grandeza, cada uno un recordatorio viviente de la noche en que su madre perdió todo lo que era. Zeus eventualmente se aburrió, como siempre lo hacía. Regresó al Olimpo, regresó a Hera, y Europa se quedó en Creta, una reina sin corona, una mujer sin hogar, una madre de hijos que llevarían sangre divina, pero heredarían trauma mortal. Años después, los geógrafos nombrarían un continente entero en su honor.
Europa, como si ese fuera algún tipo de consuelo, como si tener tu nombre en un mapa compensara haber sido arrancada de todo lo que conocías por el capricho de un dios. Pero Zeus no aprendió. Los dioses nunca aprenden. Apenas había dejado a Europa cuando sus ojos encontraron otra víctima, Leda. Leda era reina de Esparta, casada con Tíndaro, un rey mortal que la amaba con la devoción simple que los mortales tienen cuando todavía creen en cosas como la fidelidad y el honor. Tenían una vida buena, tranquila, el tipo de felicidad doméstica que no hace leyendas, pero hace que la vida valga la pena vivirla. Zeus la vio bañándose en un río. Por supuesto que sí, los dioses parecían tener un interés particular en mujeres en momentos de vulnerabilidad, como si la privacidad fuera una invitación en lugar de un derecho. Esta vez, Zeus se transformó en cisne, un cisne blanco, elegante, hermoso en la forma en que solo las cosas salvajes pueden serlo. Apareció en el río, nadando cerca de Leda, actuando como si simplemente fuera un ave perdida buscando refugio. Leda, siendo amable, siendo inocente de las formas retorcidas en que los dioses operaban, no sintió miedo. Era solo un cisne, hermoso, sí, pero solo un ave. Extendió su mano para acariciar sus plumas, y el cisne se acercó. Lo que sucedió después es algo que los poetas han pasado milenios intentando romantizar, pero no hay forma de hacer bonito lo que realmente fue. Zeus, en forma de cisne, forzó su atención sobre Leda. Ella intentó resistir. Pero, ¿cómo luchas contra un dios? ¿Cómo gritas por ayuda cuando el atacante puede silenciarte con un pensamiento? La violó, llamémoslo por su nombre. No fue seducción, no fue romance, fue violencia disfrazada de mito poético. Y cuando terminó, cuando Zeus recuperó su forma divina, por un momento para asegurarse de que ella supiera exactamente quién la había tomado, desapareció. Regresó al Olimpo, regresó a su trono, dejándola en el río, rota y confundida y contaminada con algo que nunca podría lavar. Esa misma noche, Leda regresó a su esposo. Tíndaro, sin saber lo que había sucedido, la recibió en su cama, y así, en una sola noche, Leda fue tomada por dos seres, un dios y un mortal, un crimen y un acto de amor, y su cuerpo no podía distinguir entre ellos. Meses después, dio a luz, pero no de la forma normal. Puso huevos, 2 huevos, según la mayoría de las versiones, porque Zeus había retorcido su biología tan completamente que ni siquiera podía dar a luz como mujer. Tenía que hacerlo como ave, una última humillación. De uno de los huevos nacieron Helena y Pólux, hijos de Zeus. Del otro nacieron Clitemnestra y Cástor, hijos de Tíndaro. 4 niños, 2 padres, una madre que tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que la mitad de sus hijos eran recordatorios de la peor noche de su existencia. Helena crecería para convertirse en la mujer más hermosa del mundo, tan hermosa que su rostro lanzaría 1000 barcos y causaría la guerra de Troya. 10 años de muerte y destrucción, todo rastreado de vuelta a una noche en que Zeus decidió que quería algo que no era suyo. Clitemnestra se casaría con Agamenón y eventualmente lo asesinaría. Violencia engendran violencia, trauma pasado de madre a hija como herencia envenenada. Leda intentó ser buena madre para los 4. Intentó no distinguir entre los hijos del dios y los hijos del mortal. Pero, ¿cómo no hacerlo cuando cada vez que miraba a Helena veía el reflejo de Zeus? Cada vez que Pólux mostraba fuerza sobrehumana, era recordatorio de que su cuerpo había sido usado como vasija para voluntad divina. Tíndaro nunca supo, o tal vez supo,
y eligió no saberlo. Algunas verdades son demasiado dolorosas para confrontar. Crió a los 4 niños como suyos, y Leda lo amó por eso, o intentó amarlo. El amor se vuelve complicado cuando tu cuerpo es campo de batalla y tus hijos son negociaciones de paz. Zeus, por supuesto, nunca pensó en ella de nuevo. Ya había pasado a la siguiente conquista. Ya estaba planeando su próxima transformación, porque el problema con la gratificación instantánea es que nunca dura. Siempre necesitas la siguiente dosis, el siguiente desafío, la siguiente mujer cuya vida puedes arruinar en tu búsqueda de placer momentáneo. Y esa siguiente mujer era Dánae. Dánae era princesa de Argos, hija del rey Acrisio, y desde el momento en que nació, estuvo condenada por algo que no había hecho todavía, una profecía. El oráculo había hablado, como los oráculos hacen, con esa claridad cruel que no deja espacio para esperanza. Tu nieto te matará. Acrisio, como la mayoría de los mortales, confrontados con destino inevitable, intentó engañarlo. Encerró a Dánae en una cámara de bronce, una prisión subterránea sin puertas, sin ventanas, sin forma de entrar o salir. Si su hija nunca conocía a un hombre, razonó, nunca tendría un hijo. Y si nunca tenía un hijo, la profecía no podría cumplirse. Era lógica perfecta, excepto que olvidó considerar una variable. Los dioses no necesitan puertas. Dánae vivió en esa cámara durante años, atendida por una sirviente que le pasaba comida a través de una pequeña rendija, sin luz solar, sin aire fresco, sin contacto humano real. Era existencia, no vida. Y lentamente, día a día, algo en ella comenzó a romperse. Zeus la vio en su prisión. ¿Cómo la vio no importa? Los dioses ven todo. Lo que importa es que la vio, la deseó y decidió tenerla. El hecho de que estuviera encerrada, de que estuviera prisionera, de que su padre la hubiera puesto allí específicamente para evitar esto, nada de eso detuvo a Zeus. Esta vez no se transformó en animal, se transformó en algo más abstracto, más imposible de resistir. Se convirtió en lluvia de oro, filtró a través de la piedra, a través del bronce, a través de cada grieta y fisura que Acrisio había intentado sellar. Llenó la cámara con luz dorada, y Dánae, que había estado en la oscuridad tanto tiempo que había olvidado cómo se veía la luz, levantó su rostro hacia ella. La lluvia de oro cayó sobre ella, en ella, a través de ella, y en ese momento de contacto, Zeus la hizo suya. No hubo cuerpo que ella pudiera rechazar, no hubo fuerza que pudiera resistir, solo estaba esa luz dorada, hermosa y terrible, llenándola hasta que ya no quedaba espacio para nada más. Cuando la luz se desvaneció, Dánae estaba embarazada. Su cuerpo lo supo antes que su mente. Algo crecía dentro de ella, algo que no debería ser posible, pero que de alguna manera era inevitable. 9 meses después, dio a luz sola en esa cámara oscura, sin partera, sin ayuda, solo ella y el dolor, y finalmente un bebé llorando en sus brazos, un niño, Perseo, hijo de Zeus, y la realización de la profecía que su abuelo había intentado tan desesperadamente prevenir. Acrisio escuchó el llanto del bebé y supo, con esa certeza terrible que viene cuando tus peores miedos se hacen realidad, que la profecía no podía evitarse, pero todavía podía intentar retrasarla, todavía podía intentar salvar su propia vida, incluso si significaba condenar a su hija y su nieto. Los metió en un cofre de madera, a Dánae y al bebé, selló el cofre y lo arrojó al mar.
Si los dioses querían salvarlos, podían. Si no, bueno, al menos sus manos estarían técnicamente limpias. Técnicamente, no era asesinato si el mar los mataba. El cofre flotó, durante días, durante semanas quizás. Dánae acurrucada alrededor de Perseo, protegiéndolo de las paredes que se movían, del agua que se filtraba, del terror constante de que en cualquier momento las olas podrían voltearse y hundirlos para siempre. Pero sobrevivieron. Poseidón, hermano de Zeus, guió el cofre hacia la costa, hacia una isla llamada Sérifos, donde un pescador llamado Dictis lo encontró y lo abrió, y dentro encontró una mujer y un niño, medio muertos de hambre, pero vivos. Dictis los acogió, les dio refugio. Perseo creció bajo su cuidado, convirtiéndose en uno de los grandes héroes de la mitología griega. Mataría a Medusa, salvaría a Andrómeda, y eventualmente, años después, durante unos juegos atléticos, lanzaría un disco que se desviaría de su curso y golpearía a un espectador anciano en la cabeza. Ese espectador era Acrisio, su abuelo, quien había viajado tan lejos, había corrido tanto, había intentado tan desesperadamente escapar de la profecía, solo para encontrar su cumplimiento en el lugar menos esperado. La profecía se cumplió, como las profecías siempre lo hacen, porque no puedes engañar al destino, y definitivamente no puedes engañar a los dioses. Dánae vivió para ver todo esto: la ascensión de su hijo a héroe, la muerte de su padre, la realización de que todo el sufrimiento, toda la prisión, todo el terror en ese cofre había sido parte de un plan más grande que ninguno de ellos había elegido. Había sido solo piezas en el tablero de los dioses, movidas según capricho divino. Y Zeus, cuando miraba hacia abajo, ocasionalmente para verificar a su hijo, probablemente ni siquiera recordaba su nombre. Dánae, solo otra mujer, solo otra conquista, solo otra transformación en su lista interminable de aventuras que los poetas llamarían romance, pero que las víctimas conocían por su nombre real: violación. Hera conocía todas estas historias: Europa, Leda, Dánae, y docenas más que el tiempo ha olvidado o que los bardos decidieron no contar. Cada una era una herida fresca. Cada hijo bastardo era una bofetada, y su furia crecía con cada traición hasta que se volvió algo tan grande que amenazaba con consumir el Olimpo mismo. Pero Hera nunca castigaba a Zeus. Nunca podía. Él era el rey, más fuerte que ella, más poderoso. Así que castigaba a las mujeres, a las víctimas, porque era más fácil, porque ellas no podían defenderse. Europa pasó el resto de su vida en exilio. Leda vivió con vergüenza que nunca podría lavar. Dánae fue arrojada al mar por su propio padre, y sus hijos, esos semidioses que llevaban sangre de Zeus, vivieron vidas marcadas por violencia y tragedia, como si el trauma se transmitiera en los genes junto con el poder divino. Los mortales que escuchaban estas historias las interpretaban de formas extrañas. Algunos las veían como bendiciones. Ser elegida por Zeus era honor, decían, como si el honor compensara el trauma, como si la atención divina valiera el precio de tu autonomía, tu cordura, tu vida. Otros las veían como advertencias. Mantente fea, decían a sus hijas. No te bañes en ríos públicos. No juegues cerca del mar, como si la precaución pudiera protegerte de un Dios determinado, como si la culpa estuviera en las víctimas por ser hermosas, por estar en el lugar equivocado, por existir de manera que llamara atención divina. Pero la verdad que nadie quería decir en voz alta, era más simple y más horrible.
Zeus era depredador, y el Olimpo, con todo su oro, y mármol, y gloria, era construido sobre los cuerpos de mujeres que nunca tuvieron elección. 3 mujeres, 3 transformaciones, 3 vidas destruidas. Y Zeus continuó, porque podía, porque nadie lo detendría, porque ser rey de los dioses significaba nunca tener que enfrentar consecuencias por tus acciones. Los hijos de estas uniones se convertirían en héroes, sus nombres serían cantados por generaciones. Pero las madres, esas mujeres que llevaron el peso real del deseo de Zeus, serían olvidadas, o peor, serían recordadas como las que sedujeran al rey, como si tuvieran ese poder, como si alguien pudiera seducir a quien tiene poder absoluto. Europa, Leda, Dánae, recuerda sus nombres, porque la historia intentará hacerte olvidar, intentará romantizar lo que les pasó, intentará convertir trauma en aventura, violación en romance, pero debajo de todos los mitos hermosos, debajo de toda la poesía, había solo esto, un dios que tomaba lo que quería, y mujeres que no tenían forma de decir que no, pero no todas las historias de amor olímpico eran sobre engaño y transformación. No todas comenzaban con violencia tan obvia. Había una historia que era más complicada, más oscura en ciertas formas. Una historia que comenzó con rapto, pero terminó con algo que podría haber sido amor, o al menos algo que se parecía tanto a amor, que la diferencia dejaba de importar. La historia de un dios que vivía rodeado de muerte, y una diosa que trajo vida, y el día en que él decidió que la quería tanto que estaba dispuesto a romper el mundo para tenerla. Si has llegado hasta aquí conmigo, cuéntame en los comentarios, ¿cuál transformación de Zeus te pareció peor? ¿El toro, el cisne o la lluvia de oro? Me encantaría saber tu opinión. Ahora respira profundo, ponte más cómodo, porque esta última historia es diferente. Es sobre Hades y Perséfone. Es sobre el rapto que congeló el mundo, y es sobre cómo incluso el amor más oscuro puede transformarse en algo que, contra todo pronóstico, funciona. Antes de que Perséfone fuera reina, era Core, la doncella, hija de Deméter, diosa de la cosecha, y su vida era primavera eterna. Vivía en campos que nunca conocían el invierno, donde las flores florecían todo el año y los árboles siempre daban fruto, donde el aire olía a hierba recién cortada y tierra rica. Era paraíso, el tipo de lugar donde el dolor no existía porque Deméter había construido un mundo perfecto para su hija perfecta. Core pasaba sus días recogiendo flores, jugando con las ninfas, riendo bajo el sol que su madre se aseguraba siempre brillara cálido, pero nunca demasiado caliente. Era vida sin complicación, sin profundidad, sin sombras, porque Deméter había decidido que su hija nunca conocería el sufrimiento. Pero en el inframundo, en ese reino de sombras eternas, donde los muertos vagaban sin propósito y el tiempo perdía todo significado, había un dios que estaba completamente solo, Hades. Cuando el cosmos fue dividido entre los 3 hermanos, después de derrocar a los titanes, Zeus tomó el cielo, Poseidón tomó el mar, y Hades, porque alguien tenía que hacerlo, tomó el inframundo, el reino de los muertos, el lugar donde ningún dios quería ir, donde ningún mortal quería terminar. Fue exiliado, básicamente. Oh, lo llamaban rey, le daban el título, pero todos sabían la verdad. El inframundo era prisión tanto para él como para las almas que custodiaba. Podía salir, técnicamente, pero ¿a dónde iría? ¿Al Olimpo, donde sus hermanos festejaban y se burlaban de él por oler a muerte?
al mundo mortal, donde la gente huía aterrorizada al sentir su presencia, así que se quedaba abajo, en la oscuridad, con solo las almas susurrantes como compañía, y la soledad se volvió algo tan pesado que podía sentirlo físicamente, como cadenas alrededor de su pecho. Los otros dioses tenían esposas. Zeus tenía a Hera, aunque la traicionaba constantemente. Poseidón tenía a Anfítrite. Incluso Hefesto tenía a Afrodita, aunque ella lo odiara. Pero ¿quién se casaría con Hades? ¿Qué diosa elegiría voluntariamente pasar la eternidad rodeada de muerte? Entonces un día, en una de sus raras visitas al mundo superior, vio a Core. Ella estaba en un campo de flores. Por supuesto que estaba. ¿Dónde más estaría la hija de Deméter? Llevaba una corona de margaritas. Su risa sonaba como campanas de viento. Estaba tan viva que dolía mirarla, tan llena de luz, que Hades, acostumbrado a la oscuridad, tuvo que entrecerrar los ojos, y en ese momento, algo en su pecho muerto despertó. No era solo deseo, era necesidad, la necesidad de alguien que ha estado solo tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente la conexión, la necesidad de luz cuando has vivido en oscuridad eterna. La quería. No podía explicar por qué. Solo sabía que mirarla hacía que su reino de sombras se sintiera aún más vacío, que su existencia solitaria se sentía aún más insoportable, y que si no podía tenerla, la soledad eventualmente lo consumiría completamente. Pero había un problema obvio. Deméter nunca permitiría que su hija fuera al inframundo. Nunca dejaría que Core se casara con el dios de los muertos. Y Core misma, esa criatura de luz y risa, probablemente correría aterrorizada si Hades siquiera se le acercaba. Así que Hades hizo lo que los hombres desesperados hacen. Buscó permiso de la única persona cuyo permiso importaba en el Olimpo, Zeus. Fue a su hermano y le contó todo: su soledad, su necesidad, su deseo por Core. Y Zeus, siendo Zeus, no vio ningún problema. Claro, dijo, tómala. Hades tiene derecho a esposa como cualquier otro dios. El hecho de que Deméter pudiera objetar era detalle menor. El hecho de que Core pudiera no querer ir era irrelevante. Zeus dio su bendición, y con esa bendición, Hades comenzó a planear. El rapto fue coordinado con precisión divina. Hades sabía los lugares donde Core caminaba, conocía sus rutinas, y un día, cuando ella estaba en un prado particularmente aislado, recogiendo flores con algunas ninfas que se habían distraído, Hades hizo crecer una flor especial, un narciso, tan hermoso que brillaba, tan perfecto que Core no pudo resistir acercarse. Se separó de sus amigas, solo un poco, solo lo suficiente para alcanzar esa flor imposible, y cuando sus dedos tocaron el tallo, la tierra se abrió, no gradualmente, no con advertencia, simplemente se partió como fruta demasiado madura, y del abismo emergió un carro tirado por caballos negros, como noche sin estrellas, y en ese carro estaba Hades, con una expresión que era mitad determinación, mitad disculpa. Core gritó. Por supuesto que gritó. La tierra misma se estaba tragando. Un extraño la alcanzaba con manos que olían a tumba. Sus amigas gritaban también, pero ya estaban demasiado lejos. Ya era demasiado tarde. Hades la agarró, no gentilmente, no con el cuidado que se usa con cosas preciosas, con urgencia, con miedo de que si dudaba, aunque fuera un segundo, perdería el coraje. La subió al carro, y antes de que Core pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, los caballos descendieron, hacia abajo, a través de capas de tierra y piedra, más profundo que cualquier cueva mortal, más profundo que las raíces de las montañas, al reino donde la luz del sol
nunca había tocado, donde el aire sabía a polvo y olvido, al inframundo. Core luchó, intentó saltar del carro, pero los brazos de Hades eran hierro, y mientras descendían, algo en su garganta se cerró. El terror era tan grande que no podía ni gritar, solo podía temblar, mientras el último pedazo de cielo azul desaparecía sobre ella y fue reemplazado por oscuridad absoluta. Llegaron al palacio de Hades, y era palacio, hay que admitirlo, hecho de obsidiana negra y plata, con salones tan vastos que sus voces se perdían en ecos, con tronos gemelos, aunque uno había estado vacío durante toda la existencia de Hades, esperando, como si siempre hubiera sabido que algún día traería a alguien para llenarlo. La bajó del carro, y Core, en el momento en que sus pies tocaron el suelo del inframundo, sintió algo cambiar. El aire aquí era diferente, más pesado, más quieto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Hades intentó hablar, intentó explicar, pero ¿qué podía decir? Lo siento por raptarte, pero estaba solo, no parecía suficiente. Zeus me dio permiso, sonaba patético incluso a sus propios oídos. Así que en cambio solo dijo, eres mi esposa ahora, reina del inframundo, y esto es tu hogar. Core lo miró con ojos que eran puro terror, y entonces, por primera vez en su vida perfecta, comenzó a llorar. Arriba, en el mundo de los vivos, Deméter buscaba a su hija. Había escuchado el grito, ese último grito antes de que la tierra se cerrara, y cuando llegó al prado y encontró solo las flores esparcidas y las ninfas aterrorizadas, balbuceando sobre tierra, abriéndose, y caballos negros y un hombre de sombras, algo en ella murió. Buscó por todas partes, gritó el nombre de su hija hasta que su voz se rompió. Preguntó a cada dios, cada ninfa, cada río y árbol si habían visto a Core, y nadie le decía la verdad, porque todos sabían que Zeus había dado permiso, y nadie quería ser quien le dijera a Deméter que su hermano había vendido a su hija al dios de los muertos. Mientras buscaba, Deméter olvidó sus deberes. Era diosa de la cosecha. Su trabajo era hacer crecer las plantas, madurar los granos, asegurar que los mortales tuvieran comida. Pero, ¿cómo podía pensar en cosechas cuando su hija había desaparecido? ¿Cómo podía preocuparse por trigo cuando su corazón estaba roto? Las plantas comenzaron a morir. Los campos que antes habían sido verdes se volvieron marrones. Los árboles dejaron caer sus hojas. Los frutos se pudrieron en las ramas. Y por primera vez en la historia de la humanidad llegó el invierno. Los mortales no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué los dioses los habían abandonado? ¿Qué habían hecho para merecer esto? Comenzaron a morir de hambre. Primero los viejos y los jóvenes, luego los demás, y sus almas bajaban al inframundo, donde Hades las recibía con expresión cada vez más culpable, porque sabía que esto era su culpa, que cada alma hambrienta que llegaba a su reino era consecuencia directa de haber tomado a Core. Pero incluso sabiendo esto, no podía dejarla ir. No podía. La soledad que había sentido antes era nada comparado con lo que sentiría si la perdía ahora. En su palacio, Core se había convertido en estatua. No hablaba, no comía, no dormía, aunque el sueño era lo único que podría haberle dado escape. Solo se sentaba en el trono que Hades había preparado para ella y miraba la oscuridad con ojos vacíos. Hades intentaba todo. Le mostraba las partes más hermosas de su reino, los jardines de Asfódelos, donde las almas pacíficas pagaban, los ríos del inframundo,
cada uno con su propia belleza terrible. Le traía joyas que brillaban con luz propia. Le hablaba sobre su dominio, intentando hacerla entender que no todo aquí era horror. Pero Core no respondía. ¿Cómo podía? Él la había robado. La había arrancado de todo lo que conocía, de su madre, de la luz del sol, de la vida misma, y ahora esperaba que ella, ¿qué? ¿Lo perdonara? ¿Lo amara? Pasaron semanas, o tal vez meses. El tiempo funcionaba diferente en el inframundo, y arriba, el mundo seguía muriendo. Los cultivos fallaban, las reservas de comida se agotaban, los animales morían, y Deméter seguía buscando, seguía llorando, seguía dejando que su dolor matara todo a su alrededor. Los otros dioses finalmente se preocuparon, no por los mortales. Los mortales morían todo el tiempo, pero sin mortales no habría sacrificios. Sin sacrificios no habría adoración, y los dioses se alimentaban de adoración como los mortales se alimentaban de pan. Zeus fue confrontado. Hera, Atenea, incluso Poseidón, le exigieron que hiciera algo, que arreglara el desastre que su permiso había causado. Y Zeus, finalmente aceptando que tal vez había cometido un error, llamó a Hermes. «Ve al inframundo», le dijo. «Dile a Hades que devuelva a la chica, que esto ha ido demasiado lejos, que los mortales se están extinguiendo y Deméter está destruyendo el mundo». Hermes descendió, y cuando llegó al palacio de Hades, encontró una escena que era casi tragicómica en su patetismo. Hades sentado junto a Core, hablándole sobre nada, mientras ella miraba a través de él, como si no existiera. El dios más poderoso después de Zeus, reducido a esto, a suplicar atención de alguien que lo odiaba. Hermes entregó el mensaje de Zeus, y Hades, por primera vez en semanas, sintió algo peor que soledad, desesperación, porque sabía que tenía que dejarla ir. No tenía elección. Zeus había ordenado, y ni siquiera Hades podía desafiar eso. Pero había una ley del inframundo que ni Zeus podía romper. Si alguien comía comida del reino de los muertos, tenía que quedarse allí. Estaba atado por pacto más antiguo que los dioses mismos. Y Hades, en su desesperación, hizo algo de lo que se arrepentiría o se enorgullecería, dependiendo de cómo lo miraras. Le ofreció a Core semillas de granada, 6 semillas rojas como sangre, dulces como promesas, sabiendo que si las comía, aunque fuera una, quedaría atada a él para siempre. Core las miró. Había estado meses sin comer. Su cuerpo estaba débil, y las semillas se veían tan jugosas, tan vivas en este reino de muerte. ¿Qué daño podía hacer? ¿Qué diferencia hacía si comía o no? Ya estaba atrapada, ya estaba arruinada. Comió 6 semillas, una por una, sintiendo el jugo explotar en su boca, dulce y amargo al mismo tiempo, y no vio la expresión en el rostro de Hades: alivio mezclado con culpa, victoria mezclada con vergüenza. Hermes la llevó de vuelta al mundo superior, y cuando emergieron de la tierra, cuando la luz del sol tocó la cara de Core por primera vez en meses, ella lloró, pero no de alivio, de pérdida, porque algo había cambiado. Ella había cambiado. Ya no era la chica que había sido. Deméter corrió hacia ella, la abrazó tan fuerte que dolía, lloró sobre su cabello, le prometió que nunca, nunca la dejaría ir de nuevo, y Core se dejó sostener, porque era su madre, y la había extrañado, pero parte de ella, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, también había extrañado la quietud del inframundo. El mundo comenzó a sanar. Deméter, teniendo a su hija de vuelta, permitió que las plantas crecieran de nuevo. El verde regresó,
Los campos florecieron, los mortales celebraron, pensando que los dioses finalmente habían mostrado misericordia. Pero entonces Hermes tuvo que decir la verdad, que Core había comido en el inframundo 6 semillas de granada, y por ley tenía que regresar. Deméter se enfureció, gritó, amenazó con destruir el mundo permanentemente, pero Zeus medió, propuso un compromiso: 6 semillas, 6 meses. Core pasaría 6 meses cada año en el inframundo con Hades, y 6 meses cada año con su madre en el mundo superior. No era perfecto, pero era lo mejor que podían hacer sin romper leyes fundamentales del cosmos. Y así se decidió, y así nacieron las estaciones. Cuando Perséfone, porque ya no era Core, descendía al inframundo, Deméter lloraba, y su dolor mataba el mundo. Las hojas caían, el frío llegaba, los cultivos dormían. Otoño e invierno eran luto de una madre por su hija perdida. Y cuando Perséfone regresaba, cuando sus pies tocaban la tierra del mundo superior de nuevo, todo florecía. Primavera y verano eran celebración de su regreso. La alegría de Deméter haciéndose manifiesta en cada flor que abría, pero aquí es donde la historia se complica, donde se oscurece de formas que nadie quiere admitir, porque con el tiempo Perséfone cambió. La chica que había sido Core, esa criatura de luz pura, murió, y en su lugar nació algo más complejo, más oscuro, más poderoso. Se convirtió en verdadera reina del inframundo. Aprendió a juzgar las almas de los muertos, aprendió a comandar las sombras, desarrolló una voz que hacía temblar incluso a los muertos antiguos, y descubrió que había poder en la oscuridad, poder que nunca había tenido en los campos soleados de su madre. Su relación con Hades evolucionó. Al principio seguía siendo prisionero y prisionera, pero lentamente, tan lentamente que ninguno de los dos lo notó, hasta que ya había sucedido, se volvió algo más. No amor, no todavía, pero respeto, comprensión. 2 personas solitarias, encontrando consuelo en compañía mutua. Hades nunca dejó de sentirse culpable, pero también nunca dejó de estar agradecido de que ella estuviera allí. La trataba con reverencia, consultaba sus opiniones, le dio poder real sobre su reino compartido, no como gesto vacío, sino como reconocimiento genuino de que ella había ganado ese poder. Y Perséfone, que había comenzado como víctima, se transformó en alguien que daba miedo. Había una historia sobre una ninfa llamada Minte, una de las amantes anteriores de Hades, quien se jactó de que era más hermosa que Perséfone, que Hades eventualmente regresaría a ella. Perséfone la convirtió en planta de menta, la pisoteó bajo sus pies, y cuando el aroma se elevó, fresco y verde, se rió. Era advertencia para cualquier otra que pensara que la reina del inframundo era débil. Hubo otra historia sobre Adonis, el mortal tan hermoso que Afrodita se enamoró de él. Cuando murió, descendió al inframundo, y Perséfone, viéndolo, también lo quiso. Se pelearon, Afrodita y Perséfone, por este chico muerto, hasta que Zeus tuvo que intervenir y dividir el tiempo de Adonis entre ellas. Perséfone ya no era la víctima pasiva, era diosa con su propio poder, sus propios deseos, su propia crueldad cuando la situación lo requería. Había aprendido de Hades, había aprendido del inframundo, y había descubierto que disfrutaba más el poder que la inocencia. Con el tiempo, algo extraño sucedió. Cuando llegaba el momento de regresar al mundo superior, Perséfone se encontraba renuente. Los campos de su madre se sentían demasiado brillantes, demasiado simples. Deméter todavía la trataba como niña que necesitaba protección, pero Perséfone ya no era esa niña. En el inframundo,
Era reina, era temida, era respetada. Las almas se inclinaban ante ella. Hades consultaba sus decisiones. Era igual en formas, que nunca podría serlo en el mundo superior, donde siempre sería solo la hija de Deméter. Y Hades, complicado, culpable, solitario Hades. Ella no lo amaba, o al menos no de la forma en que los poetas cantan sobre amor, pero lo entendía. Dos personas que no encajaban en ningún otro lugar, que habían encontrado algo parecido a pertenencia mutua. Era amor nacido de circunstancia, amor forjado en oscuridad, pero era real, de alguna forma torcida. Cuando estaba en el inframundo, Hades nunca tomaba otras amantes, nunca la traicionaba. En un panteón donde la infidelidad era norma, su fidelidad era casi radical. ¿Era por culpa? ¿Por amor? ¿Por simple gratitud de que alguien hubiera elegido quedarse? Probablemente las tres cosas. Y Perséfone, quien había comenzado odiándolo, eventualmente encontró algo cercano a afecto. No perdonó el rapto. Nunca podría. Pero aprendió a vivir con él, a construir vida alrededor de ese trauma inicial, a encontrar poder en las cenizas de su inocencia perdida. Se convirtieron, irónicamente, en uno de los matrimonios más estables del Olimpo, mientras Zeus traicionaba a Hera constantemente, mientras Afrodita y Hefesto existían en guerra fría, mientras Poseidón coleccionaba amantes como conchas en la playa. Hades y Perséfone gobernaban juntos con algo que se parecía a socios genuinos. Era retorcido, construido sobre crimen original, manchado por violencia fundacional, pero funcionaba. En su forma oscura y complicada, funcionaba. Los mortales que escuchaban la historia la contaban de formas diferentes. Algunos la veían como romance, como si el rapto fuera solo prólogo necesario para amor verdadero, como si el fin justificara los medios. Era versión cómoda, que permitía creer que incluso los peores comienzos podían tener finales felices. Otros la veían como tragedia, chica inocente, robada de su madre, forzada al matrimonio, obligada a hacer lo mejor de situación imposible. Era versión más honesta, pero también más dolorosa. La verdad, como siempre, era más complicada. Era ambas cosas. Era ninguna. Era historia sobre cómo las personas cambian, cómo el trauma te transforma, cómo puedes encontrar poder, incluso en las situaciones que te destruyeron. Perséfone no se volvió más débil por lo que le pasó. Se volvió más fuerte, más dura. Perdió su inocencia, pero ganó su reino. Perdió su vida antigua, pero construyó una nueva. No era mejor, no era peor, era diferente. Y cada año, cuando descendía al inframundo, cuando Deméter lloraba y el mundo se congelaba, Perséfone caminaba a esas puertas oscuras con algo que podría haber sido resignación o podría haber sido alivio. Era difícil distinguir. Hades la esperaba, siempre la esperaba, y cuando se reunían, había momento de reconocimiento silencioso de dos personas que habían compartido algo que nadie más podía entender, que habían construido algo del desastre, que habían encontrado forma de coexistir en espacio imposible. No era historia de amor que cuentan en bodas. Era más oscura que eso, más real. Era historia sobre supervivencia, sobre adaptación, sobre encontrar forma de vivir después de que la vida que conocías termina y las estaciones continuaban su ciclo. Primavera cuando ella regresaba, verano cuando se quedaba, otoño cuando se preparaba para partir, invierno cuando estaba abajo, el mundo entero reorganizado alrededor del trauma de una chica y la soledad de un dios. Era recordatorio de que cada flor que florece
lo hace porque Perséfone regresó, que cada hoja que cae lo hace porque tuvo que irse, que la belleza y la pérdida están tan entrelazadas que no pueden separarse, que el crecimiento a veces viene solo después de la destrucción. Perséfone se había convertido en paradoja viviente, diosa de la primavera y reina de los muertos, portadora de vida y jueza de almas, víctima y poder, todo al mismo tiempo. Y en esa paradoja encontró su verdad. No era la chica que había sido. Esa chica murió el día que la tierra se abrió, pero la mujer en la que se convirtió era algo que ni los dioses habían anticipado, más fuerte de lo que Deméter había criado, más compleja de lo que Hades había esperado, más poderosa de lo que cualquiera había imaginado. Y tal vez esa era la lección real. No que el amor conquista todo, no que el tiempo cura todas las heridas, sino que a veces sobrevivir es suficiente, que encontrar forma de existir después del trauma es su propia forma de victoria, que no necesitas perdonar para seguir adelante, solo necesitas encontrar forma de vivir con lo que no puedes cambiar. Hades y Perséfone reinaban juntos en su reino de sombras, y arriba, cada primavera, las flores florecían como celebración de su regreso, y cada otoño, las hojas caían como lamento por su partida. El mundo entero, un recordatorio de que incluso los dioses no podían escapar de las consecuencias de sus acciones. El rapto que había comenzado todo permanecía entre ellos, nunca discutido, nunca olvidado, sombra fundacional sobre la cual construyeron todo lo demás. Y tal vez por eso funcionaba, porque no pretendían que no había pasado, no romantizaban el crimen original, simplemente vivían con él, construían alrededor de él, encontraban forma de existir a pesar de él. Y en las noches largas del inframundo, cuando las almas dormían y el reino estaba silencioso, Hades a veces miraba a Perséfone y veía no la chica que había robado, sino la reina en la que se había convertido, y sentía algo complejo, culpa mezclada con gratitud, arrepentimiento mezclado con alivio, y Perséfone, sentada en su trono de obsidiana, con corona de oro oscuro y ojos que habían visto demasiado, a veces miraba hacia atrás y se preguntaba quién habría sido si nada de esto hubiera pasado, si todavía estaría en los campos de su madre, recogiendo flores, riendo sin conocer el peso de las sombras. Pero esa versión de ella estaba muerta, y lamentarla era inútil. Solo quedaba esta versión, la Perséfone que era mitad luz, mitad oscuridad, mitad víctima, mitad victoriosa, mitad perdida, mitad encontrada. Y tal vez eso era suficiente. Tenía que serlo, porque no había forma de retroceder, solo hacia adelante, hacia la próxima primavera, hacia el próximo invierno, hacia el ciclo eterno que ella misma había creado, simplemente por sobrevivir. Las estaciones giraban, el mundo vivía y moría y vivía de nuevo, y en el centro de todo, en el eje alrededor del cual todo giraba, estaba ella, Perséfone, core que fue, reina que es, diosa de contradicciones, símbolo de que incluso en la historia más oscura hay forma de encontrar tu poder. Y eso, al final, era todo lo que cualquiera podía hacer, encontrar forma de vivir con lo que no podías cambiar, encontrar poder en lo que intentó destruirte, encontrar tu trono incluso cuando te lo dieron como prisión. Perséfone lo había hecho, y cada flor que florecía en primavera era testimonio de eso, no de amor conquistando todo, sino de supervivencia, transformándose en algo parecido a vida. Y tal vez eso era más poderoso que cualquier historia de amor que los poetas pudieran cantar. 3 historias,
3 amores que sacudieron el Olimpo, 3 formas en que la pasión, el poder y el deseo se entrelazaron para cambiar el destino de dioses y mortales. Afrodita y Ares nos mostraron que el amor prohibido siempre cobra su precio, que la belleza y la fuerza no son suficientes cuando te enfrentas a la inteligencia paciente de alguien a quien has subestimado, que la humillación pública puede ser venganza más dulce que cualquier violencia física, y que al final todos perdieron. La diosa del amor, que nunca conoció amor verdadero, el dios de la guerra, humillado ante todos, el herrero victorioso, pero eternamente solo. Zeus nos mostró que el poder sin restricción lleva inevitablemente al abuso, que transformarse en toro, cisne o lluvia de oro no cambia la naturaleza del crimen, que Europa, Leda y Dánae no fueron aventuras románticas, sino víctimas de Dios, que tomaba lo que quería sin importar el costo, que cada semidios, nacido de esas uniones, llevaba trauma en su sangre junto con poder divino, que los hijos pagaban por los pecados del padre en formas que resonarían a través de generaciones, y Perséfone nos mostró algo más complicado, que las víctimas pueden transformarse en reinas, que el trauma no tiene que destruirte, aunque te cambie para siempre, que puedes encontrar poder en la oscuridad, que el amor nacido de crimen puede evolucionar en algo funcional, si no exactamente sano, que las estaciones mismas nacieron del dolor de una madre y la transformación de una hija, que a veces sobrevivir es la victoria más grande de todas. 3 historias, pero todas contaban la misma verdad fundamental, que los dioses, esos seres que los mortales adoraban y temían, eran tan falibles como cualquiera, más, incluso, porque tenían poder para actuar según cada impulso, sin consecuencia inmediata, y ese poder los corrompía en formas que los mortales solo podían imaginar. El amor en el Olimpo nunca fue puro, siempre estaba manchado por poder desigual, por obligación, por fuerza, por las complicaciones que vienen cuando inmortales con egos del tamaño de galaxias intentan conectar con algo más profundo que simple deseo. Afrodita buscó pasión y encontró humillación. Zeus buscó placer y dejó trauma en su estela. Hades buscó compañía y robó inocencia. Y las mujeres en estas historias, Afrodita incluida aunque era diosa, todas pagaron precio que no habían acordado pagar, pero también encontraron formas de sobrevivir. Afrodita continuó siendo diosa del amor, aunque conociera solo sus sombras. Europa se convirtió en nombre que viviría eternamente. Leda dio nacimiento a héroes y villanos que cambiarían la historia. Dánae vio a su hijo convertirse en leyenda, y Perséfone se transformó de víctima en reina que haría temblar incluso a los muertos. Tal vez esa es la verdadera lección de estas historias. No que el amor sea hermoso, no que los dioses sean sabios, sino que incluso en las peores circunstancias hay forma de encontrar poder, de reclamar tu historia, de transformar lo que intentó destruirte en fundamento sobre el cual construyes algo nuevo. Las estrellas siguen brillando sobre el Olimpo, los dioses siguen con sus juegos eternos, y en algún lugar las estaciones siguen girando, primavera y verano, otoño e invierno, recordatorio constante de que toda belleza tiene su precio, que todo crecimiento requiere su temporada de muerte, y los mortales, esos descendientes de las mujeres que los dioses tocaron, siguen contando estas historias, algunas veces las románticas, otras veces las cuestionan, pero siempre las recuerdan, porque en estas historias antiguas hay verdades que nunca envejecen, que el poder corrompe, que el deseo sin consentimiento es violación,
que la belleza no protege, que la transformación es posible incluso después del trauma más oscuro, que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, que los sobrevivientes pueden convertirse en reinas, y que al final, después de que todas las pasiones se han enfriado y todos los crímenes se han cometido y todas las consecuencias se han pagado, solo quedan las historias y la elección de cómo contarlas. Si romantizamos el trauma o lo llamamos por su nombre, si glorificamos a los dioses o reconocemos sus crímenes, si olvidamos a las víctimas o recordamos sus nombres, Europa, Leda, Dánae, Perséfone, Afrodita, nombres que deberían ser recordados no como footnotes en historias de dioses, sino como personas reales cuyas vidas fueron alteradas irreversiblemente por fuerzas que no podían controlar. Y tal vez, solo tal vez, al recordar sus historias honestamente, sin el barniz de romanticismo que los siglos han aplicado, les damos algo que nunca tuvieron en vida: justicia, reconocimiento, la dignidad de ser vistas como fueron realmente, no como musas o aventuras o premios, sino como personas que merecían mejor de lo que los dioses les dieron. El cosmos continúa girando, los dioses continúan reinando, las estaciones continúan cambiando y las historias continúan siendo contadas una y otra vez, cada generación, encontrando nuevos significados, nuevas verdades, nuevas formas de entender lo que significa amar y desear y sobrevivir en mundo donde el poder rara vez se distribuye equitativamente. Descansa ahora. Las historias han sido contadas, los secretos han sido revelados, y en la oscuridad tranquila de esta noche, tal vez puedas escuchar el eco de voces antiguas, de mujeres que vivieron estas historias, de dioses que las causaron, de un cosmos que giraba alrededor de pasiones que nunca deberían haber sido permitidas. Buenas noches, que tus sueños sean más gentiles que las realidades que hemos explorado, que tu amor sea más puro que el amor del Olimpo, y que recuerdes que, incluso en las historias más oscuras, hay luz, si sabes dónde buscar. No en los dioses, sino en la resistencia de aquellos que sobrevivieron a ellos. Que duermas en paz, que despiertes renovado, y que la próxima vez que veas flores floreciendo en primavera, recuerdes a Perséfone, no como víctima, sino como reina que encontró forma de gobernar el inframundo mismo. Esa es la magia más poderosa de todas, no la magia de los dioses, sino la magia de sobrevivir, de transformar, de encontrar tu trono, incluso cuando te lo dieron como prisión. Buenas noches, amigos. Hasta la próxima historia.